Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta teleconferencia de Invertir Online, hoy grabada. Mi nombre es José Ignacio Vano, yo soy gerente de asesores financieros acá en Invertir Online. Bueno, buenas tardes, yo soy Mariano Di Maggio, trabajo en banca privada aquí en Invertir Online y junto con José vamos a tratar de explicarles y comentarles la coyuntura que está viviendo en este momento Argentina con respecto a las situaciones económico-financieras que venimos viviendo las últimas 3 semanas. Así que si te parece, José, comenzamos con la hoja de ruta para que... Perfecto. Sí, para que tengan en cuenta qué es lo que vamos a tratar. Por supuesto, venimos con bastantes movimientos en el mercado estos días, entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito para atrás. Vamos a arrancar, son 4 puntos si quieren para ordenarnos. El primer punto sería contar qué pasó, cuál es la historia previa al jueves de la semana pasada o hasta el cierre del jueves de la semana pasada. Luego de eso, y es el punto 2, el viernes a primera hora hubo múltiples anuncios, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda. Nos vamos a centrar un poco en eso, es contar cuáles fueron los anuncios. El tercer punto sería, bueno, cómo impactó esto en los 2 días de mercado que vimos, el viernes y hoy. Y por último, son perspectivas a futuro y cómo encarar, digamos, esta coyuntura para los inversores más conservadores, para los inversores moderados o para aquel que sea agresivo. Así exacto. Si te parece, comenzamos con un poco de contexto internacional, Dale. como para que veamos que si bien Argentina por ahí tiene a veces hechos aislados, tampoco es un caso, digamos, totalmente aislado. Lo que observamos desde principio de año a la fecha, a nivel internacional, vemos una apreciación del dólar, principalmente contra las monedas emergentes y las monedas que son del G10, digamos, de los países desarrollados. También vemos un incremento del costo de dinero, es decir, que la tasa de referencia americana, tomemos el bono de Estados Unidos a 10 años, ha subido desde enero a la fecha un 22%, pasando de un rendimiento de 2.40 a principio de año a un rendimiento de 2.9520 al cierre del día de hoy. Con lo cual, independientemente de la coyuntura doméstica, vemos que hay situaciones externas que también impactan en Argentina, y al ser un país emergente o frontera, digamos, como lo querramos definir, todas esas medidas impactan directamente en el movimiento de capitales. Sí, no estamos solos, ¿no? No, o sea, exacto. El dólar acá en Argentina, o el peso se depreció contra el dólar, se subió el dólar, pero como decías vos, subió en todo el mundo, y básicamente por esto de que la tasa de Estados Unidos sube cuando la tasa del resto del mundo no sube, la tasa de los bonos, la tasa de referencia. Entonces, como se retribuye mejor al capital en Estados Unidos, la gente compra dólares para llevarlos a Estados Unidos, a invertirlos allá, que tiene casi este 3% de tasa anual por un bono a 10 años. Exacto. Sumado, digamos, a esta, digamos, problemática internacional, vemos que internamente la imposición del impuesto a la renta, la entrada en vigencia en realidad del impuesto a la renta financiera sobre no residentes, hizo que gran parte de estos inversores no residentes comiencen a desarmar posiciones y salir a comprar dólares para repatriar los fondos, digamos, a los países de origen. Sumado a eso, se ve, digamos, una espiral en la suba del dólar. Básicamente, inversores mayoristas salen a comprar ante este temor a salida de capitales, con lo cual retroalimenta la suba. Esa suba, digamos, fue principalmente producida las últimas 3 semanas, hasta que el Banco Central empieza a tomar medidas, que son, digamos, las que ahora también vamos a comentar. A ver, recapitulando, hay un contexto, hay una película propicia a esto, y hay un disparador. El disparador fue la entrada en vigencia del impuesto a la renta financiera para los extranjeros, que fue lo que hizo que los extranjeros salgan a desarmar su posición y salgan a comprar dólares para llevárselos, y como salió todo el mundo a comprar dólares, sube el dólar, ¿no? Exacto. Y ese fue el disparador. Igual déjame un cachito hablar del contexto, porque hablamos de toda la parte del contexto global, si querés, pero no del contexto local. Acá en Argentina teníamos una situación donde el tipo de cambio estaba retrasado. Cuando uno lo piensa, distintos factores tenemos. Por un lado, tenemos que el dólar en todo 2017 subió solamente 10%, cuando tuvimos 25% de inflación.
Entonces ahí había como un 15% de inflación en dólares, digamos que no tenía sentido para Argentina tener esa inflación, entonces era de esperarse que en algún momento el dólar ajuste un poquito, ese 15% lo recupere, y estoy hablando solamente de 2017, ¿no? Que recupere un poco de todo eso, era esperarse. Lo que sorprendió fue que lo hizo todo junto, ¿no? Hizo 18% subió en el año, ¿no? De enero a la fecha el peso, digamos, se depreció contra el dólar un 18,46%. Claro, pero y gran parte de eso fue la última semana, semana. Entonces ese era el punto, un punto central. Y después tenemos una situación con el dólar en Argentina con varios efectos, con varias causas, si se quiere, macroeconómicas, que tienen que ver con, siempre con oferta y demanda de la moneda, Exacto. ¿no? Pero por un lado se espera menos oferta de dólares porque un par de factores que son lo que traccionan la oferta de dólares se detuvieron. Uno de ellos es el campo, con una cosecha bastante mala, y aparte con incentivos, porque vieron que ahí está el esquema tributario de las retenciones a la soja, que le bajan 0,5% de retención cada mes. Con lo cual eso da una renta de un 6,5% anual en dólares. En dólares. O sea que no liquidar provocaría un ingreso de 6,5 en dólares, o una rentabilidad de 6,5 en dólares sobre la cosecha retenida. Entonces, entre que hay poca cosecha y además hay incentivos para no venderlos, hay poca oferta de dólares a partir de las exportaciones agropecuarias. Ese es un punto. El otro punto es, otro gran factor que genera dólares para Argentina es la deuda. O sea, sale el Estado a pedir deuda al extranjero. Si no estoy equivocado, fueron 13.000 millones que pedimos que pidió el Estado al exterior en los primeros meses, y ya a mitad de febrero anunciaron que no iban a pedir más dinero al exterior. Entonces ahí tenés un par de factores, importantes que hacen que la oferta de dólares sean más escasos. Y mismo emisiones corporativas que estaban previstas para salir durante la primera mitad del año se vieron frenadas por ese contexto internacional que estábamos comentando, ¿no? Exacto. La suba del costo del dinero hizo que muchas empresas frenen, digamos, esas emisiones. Y después creo que el último factor así macro de los importantes es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Si bien no la última observación del último mes, pero sí cuando uno ve el acumulado del año, las exportaciones crecen mucho menos que las importaciones. Entonces también hay más demanda de dólares para comprar al exterior y menos oferta de dólares para compensar. Entonces, todo eso nos hacía pensar que el dólar en algún momento iba a subir. Sumado el disparador que fue el impuesto a la renta, que generó esta pequeña ola de compra de dólares, fue el motivo de la suba. Y lo que vimos entonces hasta el jueves de la semana pasada fue una disparada del dólar, que subió 2,5 pesos en 3 días. Fuerte, digamos, intervención del Banco Central durante, digamos, las últimas 15 días. Lleva vendido más de 5.300 millones de dólares, a lo que es un número importante, dado que, bueno, obviamente se ve que es un tema coyuntural y que se concentró la demanda a partir de ese disparador que hablábamos. Claro. ¿No? Sí, es casi el 10%, bueno, no llega a 8% de la reserva, debe ser más o menos, que no es poco. No. Y eso también generó entonces que el Banco Central ensaye una alternativa, o sea, las respuestas ortodoxas y más inmediatas que tiene el Banco Central para controlar el dólar es hay exceso de demanda, genera oferta. O sea, todo el mundo quiere dólares, le vendo dólares, básicamente es eso. Que fue lo que hicieron. Lo que pasa es que no lo puede hacer eternamente, porque las reservas, si bien son cuantiosas, son finitas también. Evidentemente entonces, el Banco Central tiene que aplicar múltiples medidas para frenar, digamos, la escalada del dólar. Básicamente porque en Argentina sabemos que una suba del dólar y más esta suba abrupta, gran parte se traslada a precios. Claro. Entonces, ante, digamos, la demanda de dólares, el Banco Central siguió abasteciendo el mercado con divisas, pero tomó otras medidas y relacionadas con la tasa de interés. Claro. Entonces, el Banco Central sube la tasa de referencia al 40%, lo que indica que en las últimas 2 semanas el Banco Central subió 1.275 puntos básicos la tasa de interés, lo que equivale a un 12,75%. Claro, o sea, básicamente la tasa de referencia estaba en 27,25 y la pasó a 40.
ya empezamos a anunciar, a enunciar ahora cuáles fueron las medidas tomadas, ¿no? Tomadas y comunicadas, sí, claro, sí. El viernes pasado a la mañana, antes de la apertura del mercado. Entonces, lo primero que dijimos fue ajustes de tasas. Vinimos con un par de ajustes previos, pero el ajuste fuerte se dio eso. Se produjo el viernes. ¿Qué hace el ajuste de tasas? Al Banco Central subir la tasa, todo el resto de los agentes económicos que se desempeñan en el mercado suben el precio a la plata. Entonces, lo que se trata de hacer es que los fondos, los pesos que iban a dólares, vayan a colocaciones en pesos, dado que el atractivo de la tasa de interés sería más superior que el atractivo de invertir en dólar billete. Exactamente. Entonces, eso es lo que hizo el Banco Central, trata de subir la tasa, se aspira en dólares, trata de apreciar el peso, con lo cual la tasa de interés va para arriba. Ambas herramientas son ortodoxas, es algo que se utiliza en todos lados. Un tercer camino hubiese sido también empezar a intervenir en el mercado de futuros de dólar. Esa podría ser otra alternativa. Se está barajando la alternativa de que comience, así que eso sería una buena medida, que comience a intervenir en el mercado de futuros. Lo que hay que entender de la suba del costo del dinero, de la suba de la tasa de interés, tendrían dos lecturas. Una, digamos, trata de contener la suba del dólar, trata de contener la inflación, y por otro lado, que sería una negativa, lo que hace que incrementa el costo del dinero. Claro. Entonces, al incrementar el costo del dinero, todas las compañías que tratan de financiarse, ya sea en el mercado de capitales o a través del sistema bancario, van a haber incrementado el costo para obtener crédito, con lo cual ese incremento de costo muchas veces se traslada a los precios finales de los productos y los bienes. Claro. Eso lo que indica es que hay una expectativa de inflación futura, que el Banco Central va a tener que articular medidas para tratar de frenarla, teniendo en cuenta que en los anuncios del viernes pasado el ministro de Hacienda junto con la Secretaría del Ministerio de Finanzas han indicado que ratifican la meta de inflación, con lo cual ahí el Banco Central va a tener que tomar una intervención más fuerte para tratar de contener esa expectativa de inflación, ¿no? Entonces, digamos, de las medidas de la semana pasada, del viernes a la mañana, hay un par que fueron del Banco Central y otras que son del Ministerio. Del Banco Central fueron las subas de tasas que acabamos de indicar, que le llevaron a 40% las tasas de referencia. La tasa de pases también subió sensiblemente, el pase a 7 días fue a 47% y a 58% el pase a un día. Y otra medida que tomó fue el pedido de encajes la reducción de la posición global de moneda extranjera de los bancos. Eso es una comunicación del Banco Central con vigencia a partir de hoy. Lo que les indica a los bancos que van a tener que ir reduciendo su posición neta en moneda extranjera del 30% al 10%. Sí. Con lo cual, durante las próximas jornadas vamos a empezar a ver oferta de dólares por parte de los bancos para cumplir esta exigencia impuesta por el Banco Central. Se le pidieron ayuda, digamos. El poder de fuego lo exportaron un poco a los bancos. Se supone que entre 1.500 y 2.000 millones de dólares serían los que los bancos van a volcar como oferta de dólares. Exacto. Y después hubo un par de anuncios importantes. Fue más una promesa que un anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de controlar aún más o de hacer un mayor esfuerzo por controlar el déficit fiscal. Recordemos que tuvimos más de 5% de déficit fiscal en 2016, en 2017 tuvimos 4.2 y el objetivo para este 2018 era un déficit fiscal de 3.2% del PBI y lo bajaron al objetivo a 2.7%. Esto se tiene que cumplir, es una promesa, pero la observación del primer trimestre es que viene muy bien. O sea, el déficit fiscal del primer trimestre fue la mitad de los proyectados. Y principalmente el recorte, para bajar del 3.2 al 2.7 viene por el lado de la obra pública. Sí. Según el ministro de Hacienda, hay varios proyectos vinculados a la obra pública que no se van a llevar adelante. Hay también aquí que contar, hacer un asterisco, porque hace pocos días se acaba de lanzar el programa de participación público-privada,
Es un programa que lo que busca atraer es que el Estado deje de inyectar obra pública directamente y que empresas privadas busquen el fondeo en el mercado para llevar adelante todas las inversiones, con lo cual esa baja de la obra pública puede ser que se traslade al programa de participación público-privada, con lo cual las obras terminen, digamos, ejecutándose. Ahí lo que se busca es que el Estado deje de participar directamente endeudándose y si se traslade al sector privado, siempre con contratos que garanticen la viabilidad de los proyectos, ¿no? Sí. Igual también recordar este anuncio porque después cuando veamos la parte del mercado accionario tiene repercusión específicamente sobre un sector, ¿no? Exacto. Y bueno, esa baja de la baja de obra pública anunciada serían por 30.000 millones de pesos. Correcto. Entonces, bueno, resumiendo, ¿cuáles fueron los anuncios? Estábamos con todo, ¿no? ¿Cuáles fueron los anuncios? Subas de tasas, redoblar esfuerzos con ventas de dólares, también para contener el dólar, ajustes fiscales para dejar de generar tanto déficit fiscal, que es lo que tan caro nos sale a los argentinos. Y ratificación de metas de inflación, que digamos, ahí va a ser un tema bastante difícil, dado que bueno, esta suba abrupta que tuvo el dólar, gran parte se pueda trasladar. Mi lectura de eso es que simplemente lo que quisieron decir es la vamos a seguir peleando, ¿no? Claro, no sé si van a llegar al 15%, pero declararon que van a hacer todo lo posible para llegar a la menor inflación posible, no solo con este año de 15% para este año, sino 10% para el año que viene, 5% para el 2020. Y un punto también importante, que no fue un anuncio, pero fue algo que declaró Caputo, que Argentina tendría cumplido el 85% del programa financiero de este año. El programa financiero sería la necesidad de financiamiento que tenemos. El déficit. Exactamente. En realidad era un poco menor el porcentaje de cumplimiento, pero justamente como nos endeudamos en dólares y el tipo de cambio subió. Esos dólares le rinden más también al Estado. Entonces creen que estamos cerca del 85%. Eso es una buena noticia. 15% restante fácilmente se podría, bueno, no sé si fácilmente, pero se podría conseguir en el mercado local, con lo cual también baja un poco de presión sobre las tasas de bonos, ¿no? ¿Y bien, cómo repercutió en el mercado, digamos, todas esas? Es decir, el viernes, después que el Banco Central toma, digamos, por lo menos las medidas por lo menos definitivas hasta este momento, bueno, ni bien abre el mercado, se ve, digamos, una baja abrupta de la cotización del dólar. El dólar bajó un peso, de los 2.50 que había subido, bajó un peso. Se ve en el mercado secundario de deuda el impacto de la suba de tasas. Gran parte de la curva de bonos ve aumentar sus rendimientos, con lo cual esos rendimientos se fueron más en línea de entre el 33 y el 35%, tanto para la curva de SER, la curva de LEVAC y la curva, digamos, de títulos que ajusta por DADLAR, con lo cual bueno, ya empieza a ser una curva relativamente más atractiva. El mercado accionario reacciona en primera medida de manera positiva, porque es una medida, digamos, que trata de contener la coyuntura. Después, a media jornada, arbitra contra el tipo de cambio, es decir, bueno, que al bajar el tipo de cambio, digamos, esto provoca una baja de las acciones a nivel local, lo cual se refleja en una suba, digamos, en las cotizaciones internacionales. Casi al final de la rueda hay un informe de una calificadora en donde habla sobre la vulnerabilidad argentina. Ahí el mercado profundiza un poco, digamos, profundiza esa baja. No cambió la calificación. No cambió la calificación. Lo que cambió fue la perspectiva. De positivas a neutrales. La calificación a vez ¿y qué otras cosas están pasando en el mercado? Bueno, en cuanto a tasas, la semana que viene, miércoles de la semana que viene, martes licitan, miércoles de la semana que viene, vencen 600.000 millones de pesos en LEVAX. Se estima que esos 600.000, 20.000 están en manos de extranjeros. Que ya gran parte han liquidado durante las semanas anteriores. Que no es mucho. No.
en comparación no es mucho. Estamos viendo todas las últimas licitaciones de Levax que 30, 40 mil millones de pesos quedan afuera de la licitación. Exacto. Que de esto no sería dramático. No. Y después, a ver, una nota sobre el mercado accionario también. Vuelvo un poquito para un poquito de historia de raconto. Cuando uno ve un gráfico de los índices en Estados Unidos, el Dow Jones, no tanto el Nasdaq, porque el Nasdaq presentaron muy buenos balances las empresas, ¿no? Pero el Dow Jones, el S&P, y ve el dibujo versus el dibujo local del Merval, es el mismo. Claro. Sí. O sea, vienen de un rally arrancaron el año ya con un rally que en enero, febrero tocó un techo y después empezó un recorte y ahora están más o menos a nivel, en realidad creo que están 2% abajo de lo que empezó el año. Exacto. Sí. En Argentina los movimientos fueron más bruscos, la suba fue mucho mayor y el recorte cayó también más brusco. Y estamos ahora... y el Merval se encuentra un 8% abajo desde enero, digamos, a la fecha, en pesos. Así y de ese 8%, 7% se hizo en las últimas dos ruedas, ¿no? El viernes bajó 3,5%, hoy lunes bajó otro 3,5% más. Exacto. Eso serían básicamente las principales notas del mercado accionario. Es interesante también compararlo, también para poner perspectivas, qué pasó contra mercados similares. Entonces, cuando vemos en las últimas 2 semanas el índice MSCI de emergentes cayó 3%, el de Latinoamérica cayó 6% y el Merval cayó 17%. Entonces ahí, o sea, lo que dije antes de la comparación con los índices de Estados Unidos y demás, marca paridad. Exacto. Lo que vemos ahora marca en realidad un castigo sobre las acciones argentinas. Durante la jornada de hoy también vimos, digamos, una corrección también del Merval, producto también de toda esta incertidumbre coyuntural que se está viviendo. Pero bueno, de acá al futuro lo que vemos, siempre, digamos, vemos que hay muchas posibilidades de que el mercado accionario vuelva a recuperar. Sí. Hay, digamos, una serie de medidas que están por anunciarse esta semana que posiblemente haga que esta tendencia comience a revertir. Hablamos de perspectivas, vemos a ver qué hay. Si querés arrancamos con renta fija y después renta variable. ¿Qué pasó en renta fija? ¿Qué va a pasar? Lo que pasó fue que subió 103, bueno, más ahora con lo de hoy, subió más de 100 puntos del riesgo país, ¿no? Exacto. Y lo que tenemos ahora son precios de bonos en pesos, en dólares, indexados, etcétera. Son todos que lo que estábamos acostumbrados de ver son baratísimos, digamos, son una maravilla. O sea, un bono, por ejemplo, como el DICA, bono en dólares, ¿no? Uno lo compra en pesos o en dólares y paga renta en dólares. Un bono como el DICA, que nosotros el año pasado lo vimos 5,95 de tasa de rendimiento, el piso subió 2 puntos, está 7,90. Entonces, para el que tiene liquidez entrar a ese bono parece muy interesante. O bonos más conservadores como el I-24, que tiene poco duration, que es poco volátil, también lo llegamos a ver a menos de 5 de tasa de rendimiento y ahora está pisando el 6%, hoy está en 5,95. Es un montón. Es un montón. Para un I-24, pensar que es un bono que ya comienza a amortizar el año que viene, claro, o sea, ya empieza a pagar, empieza a devolver capital. Claro. Con lo cual, y para aquel que es más conservador y también quiera, digamos, posicionarse en moneda dura, puede comprar en Bonar 2020. También, exactamente. Sí, que prácticamente no tiene volatilidad, es un bono muy corto. Pero también en bonos en pesos vemos buenos. Vemos muy buena oportunidad en la curva, digamos, de pesos. Por un lado los bonos C, por un lado los bonos SER, los bonos indexados por SER, como el TC21, que es, o sea, un bono indexado por SER quiere decir que te paga el rendimiento del bono, es toda la tasa de inflación más el premio, ¿no? Más el premio. Ese bono, un bono como el TC21 venía rindiendo 4%, 4,5% sobre el SER y ahora está arriba del 7%. Entonces también, ¿no? Para poner perspectivas, o sea, uno compra un bono como el I-24 y sabe que va a ganar todo lo que sube el dólar
más ese casi 6% de tasa, más si volvemos a bajar el riesgo país, ¿no? Suba de la compresión, digamos, la compresión del precio. Cuando uno compra un bono como el TC21 sabe que va a ganar toda inflación más 7%. Exacto. No importa cuál sea la inflación, entonces también uno va eligiendo o de qué quiere protegerse o dónde ve mayor oportunidad, ¿no? Y el último de los bonos, de los tipos de bonos, son bonos indexados por Baudelaire, el PR15. El PR15 tuvo un recorte interesante en los últimos días, justamente porque por un pase a Levax. Sí, pase Levax y la suba de tasa, digamos, obviamente impacta en precios. El bono tuvo una caída de paridad interesante, de cotizar del 92 al 93% de paridad, bajó a una paridad del 85-86%, con lo cual la TIR, digamos, ajustó a casi un 35%. Con lo cual vemos interesante posicionarse en ese bono, más que nada teniendo en cuenta la posibilidad de ganar paridad, ¿no? Claro. Y por supuesto que vemos buena oportunidad en lo que son los Levax, ¿no? La semana que viene, licitación de Levax, no se sabe la tasa de corte, pero normalmente la tasa de corte se parece mucho a lo que está operando en el mercado secundario. Exacto. Y en el mercado secundario teníamos 36% de tasa de la Levax más corta. Podría ser eso, podría ser alrededor del 35%. Súper atractivo. Sí, hoy son precios de referencia, dado que la semana recién comienza. El Banco Central puede seguir tomando medidas, con lo cual vamos a ver más definitiva la tasa a la que corte la semana que viene, ya sea entrado el viernes o lunes de la próxima semana, ¿no? Ahí vamos a tener pero por todo indica que van a andar en rendidos alrededor del 32-33%, que es el indicativo del mercado secundario. Claro. Y volviendo entonces al PR15, este bono indexado por Baudelaire, me parece importante destacarlo, porque la Levax estamos diciendo 30 y algo de tasa por esta licitación, probablemente, seguramente el Estado tiene toda la intención de ir bajando lo antes que pueda, por supuesto mientras pueda hacerlo, porque no se le escape la inflación, pero tiene la intención de seguir haciéndolo, mientras que si uno compra el PR15 ahora, quedas a ese 35 de tasa hasta el vencimiento del PR15. Exacto. 2022. Y 3 andan, por eso es interesante aprovechar la coyuntura, aquel, digamos, que tenga un perfil un poco de moderado o arriesgado, a entrar, digamos, en estos niveles de rendimiento. Todo el mundo sabe que, cuando mayor es el rendimiento, más riesgo hay, pero en estos niveles, digamos, de paridad, estamos ante un riesgo relativamente controlable. Claro. Aquel que le guste la parte de dólar, tal conocido como el hard dólar, digamos, o dólar duro, dólar billete, podemos recomendar AO20, AI24 y DICA, digamos, para armar un portafolio escalonado, ¿no? Sí, exacto. AO20 con menor riesgo, AI24 la verdad que riesgo bastante controlado, DICA ya un poquito más agresivo, ¿no? Pero no estamos parados en la punta, en el extremo de la curva. Hay bonos mucho más volátiles todavía que el DICA está más dentro del centro. Y en cuanto a... ¿Pasamos acciones? A renta variable, a lo que es el Merval. Tenemos eventos, si bien el Merval ha corregido los últimos días, un 7%, tenemos este miércoles 9 en Cámara de Diputados el tratamiento a la reforma de la ley de mercado de capitales, nueva ley, bajo el título de ley de financiamiento productivo. Entonces, esto saldría, digamos, porque en realidad, recordamos, había empezado en diputados, fue aprobada, fue a senadores, le dieron cambios y lo aprobaron, entonces como sufrió cambios, vuelve a diputados y es esta ley que ya hace desde fin del año pasado, que está todo el mercado esperando que se apruebe. Las últimas veces que se quiso tratar falló porque no hubo quórum, pero esto va a ser una sesión especial, con lo cual... o sí o no, digamos, pero no se lo puede patear más para adelante. Eso va a ser mayúsculo. Sí, es un evento que hay que prestar atención, es un evento, digamos, importante porque puede, digamos, provocar, digamos, un rebote interesante de lo que sería el mercado accionario en caso de que se sancione
positivamente, ¿no? Sí. Y el segundo tema que se va a tratar también es importante, que es una ley que en realidad arranca en diputados, es así, todavía tienen que pasar a senadores, que es la ley que Macri dijo que vetaría si llega a salir, que es una que pondría cota a las subas de tarifas. Exacto. El gobierno diciendo tenemos que cuidar el déficit, o sea, tenemos que cuidar que no ocurra mayor déficit. Exacto. Necesitamos subir tarifas, sobre todo en la oposición, en la postura de cuidemos el bolsillo de la gente, no subamos más tarifas, y en ese tiro y afloje están. Exacto. Sí, en caso de que sea aprobada, el veto del presidente está casi confirmado, con lo cual vemos, digamos, importante que haya una preocupación porque el déficit no se incremente, claro. Porque en caso de aprobarse y no vetarse, habría un incremento del déficit. Claro, con ello más inflación y más presión sobre el tipo de cambio. Claro, exacto. Así que... Entonces, bueno, y por otro lado, si se quiere a nivel técnico, el Merval tocó 35.000 puntos, ¿no? Los primeros días de febrero, creo que el 1 de febrero tocó 35.000 puntos. Desde ese momento bajó, solo bajas, está en 27.500 puntos ahora. Ahí tenemos casi 20%, 20% desde abajo, digamos. Bueno, 20% de arriba en realidad, 20% de caída. Exacto. Hemos visto nosotros caídas similares y mayores. Estoy viendo acá un gráfico que tengo. Sí, como para poner un ejemplo, en 2016 el Merval en septiembre ha caído un 34,55% y después, digamos, logró recuperar con creces. Sí. Y después en el año 2015, cuando asume la presidencia Mauricio Macri, el Merval cae desde septiembre a casi diciembre un 39%. Claro, claro. O sea que hemos tenido, sí. Se remonta, claro, a la historia. Claro, esta es la suba de fin de diciembre. Exacto. De fin de 2015. La suba de 2015 fue la baja de fin de 2015 tras las elecciones de Macri fue la de 35%. Ahora venimos con 20% de baja, o sea, podría seguir la baja y no es el fin del mundo, porque bueno, no sé si se ve gráfico acá, pero tuvimos esta baja que es la que estamos hablando, 35%, pero después mira hasta dónde llegó el mercado, ¿no? Sí, desde el punto de vista técnico vemos que el Merval quebró la media móvil de 200 hoy, de 200 ruedas, con lo cual eso es una llamada de atención. Ya ha pasado lo mismo con el S&P, digamos, semanas atrás, cuestión que la tocó y la volvió, han quebrado por pocas diferencias, siempre hay un margen de error en cuanto a lo que quede, pero luego han salido sin dificultad, con lo cual esperemos, digamos, que el Merval pueda retomar la senda alcista, teniendo en cuenta los eventos desde el punto de vista legislativo que pueden ocurrir esta semana, como presentación de balances también que van a hacer algunas compañías. Claro. Sí, también otro factor que puede ser positivo, se esperan buenos balances. Exacto. Pero que también es siempre alrededor de la época de balances hay mucha variación en los precios, ¿no? Entonces esta semana se espera una semana bien movida. Exacto, sí, bien movida. Puede traer bastante volatilidad, ¿no? Sí, seguramente. Un poco mi apreciación personal es que esta es una semana de definiciones del mercado. Sí. Para mí o vamos a ver un piso al cierre del martes, bueno, el miércoles, o vamos a ver un piso, o vamos a ver el inicio de una nueva caída. Entonces, ¿te parece? Recapitulamos un poco y vemos qué haríamos si fuésemos más conservadores, si somos más agresivos, etc. Una asignación táctica, veamos. Claro. Entonces, recapitulando es suba del dólar, suba de tasas, caída de todos los mercados accionarios, especialmente en Argentina, factores que van a tener fuerte impacto sobre el mercado argentino, como la aprobación o no de la ley del mercado de capitales, la suba de tarifas y la presentación de balance, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el mes que viene, en junio, sería la nominación de Argentina como mercado emergente. O sea que también esa expectativa de ingresar como mercado emergente puede ser que traccione, digamos, positivamente al mercado. El año pasado, recuerden que Argentina parecía que iba a entrar como al mercado, al índice de mercado de emergentes el 20 de junio, después se dijo que no, en realidad se dijo que no es
te mandan a pensar un año más. A ver qué haces y bueno, y te dan oportunidades de recuperar algunas cosas, de mejorar algunas cosas. Pero el año pasado, justamente la especulación de que iba a entrar, porque si entra emergente significaría que entre mucha plata al mercado y que lleve muy fuerte las acciones para arriba. La gente especulando se adelantó y empezó a comprar acciones y llevó el precio. Entonces el último mes del año pasado, el último mes quiero decir antes del 20 de junio, vimos un rally alcista importante. Importante. Entonces también depende un poco cuáles son las expectativas del mercado de si creen que vamos a entrar o no. Sí, desde el punto de vista de las exigencias para ingresar al índice, sabemos que la Comisión Nacional de Valores ha trabajado durante todo este año para cumplir con los requisitos, digamos, que le otorga el MSCI, que es la calificadora, con lo cual casi todos los requisitos se han cumplido, pero bueno, igualmente dependemos de qué, digamos, opinión subjetiva pueda tener la calificadora en torno a la inclusión o no en el índice. Sí, pero aparte no todo estaba en manos de la Comisión Nacional de Valores, ¿no? El principal motivo de no ingresar, el principal motivo por el que dijeron no están listos para ingresar a emergentes era, ellos esperaban, Morgan Stanley esperaba una mayor estabilidad política. Querían asegurarse gobernabilidad del gobierno, de este gobierno. Si eso es lo que quieren, es una buena noticia entonces el resultado de las últimas elecciones, porque el oficialismo tuvo muy buenas elecciones, con lo cual de algún modo confirma esto, y aparte, bueno, el hecho de que puedan sacar la ley de mercado de capitales son dos factores positivos. Claro, son factores positivos. Pero de todos modos está en manos de ellos, ¿no? Hay un checklist y hay especulaciones. Nosotros vemos que estamos más cerca que el año pasado, porque el año pasado un montón de todas estas cosas no habían ocurrido y ahora sí, pero no tenemos la certeza. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces si somos conservadores? ¿Qué hacemos si somos más agresivos? Conservadores. Conservador. Y mira, principalmente un inversor conservador lo que tendría que hacer es aprovechar, digamos, la próxima licitación de Levax, suscribiendo un 60% del portafolio en Levax en pesos, con las tasas por encima del 30%. También debería aprovechar la parte de la curva de pesos, comprando algunos de los instrumentos que hemos recomendado. Dijimos bonos por SER, como el TC21, o bonos por Baudelaire, como el PR15. Hay otros, estoy nombrando los principales, pero hay otros. En el sitio nosotros tenemos un informe de bonos y tasas, está bueno consultarlo, ahí está la lista completa de los bonos y los rendimientos, tanto nacionales como provinciales. Y también comenzar a posicionarse en la curva en dólares. Lo que hay que tener en cuenta de la curva en dólares, principalmente posicionarse en el tramo más corto, dado que, como comentamos al principio, a nivel internacional la suba de tasas está impactando en la cotización de los títulos. La Reserva Federal prevé subas de tasas también para este año, con lo cual eso haga que el costo del dinero se encarezca, con lo cual para aprovechar de a mediano plazo un incremento del costo del dinero, recomendamos posicionarse en la parte corta o media, como para luego reinvertir los flujos a mejores tasas de interés, ya casi entrando fin de año, ¿no? Claro. Eso es una posición conservadora. Quien quiere tener dólar líquido, digamos, quieren simplemente tener moneda, cualquiera de estos bonos, o sea, si ya tienen en su cartera bonos como el DICA, el AI24, el AO20, los pueden vender en dólares y se quedan con los dólares esperando mejores tiempos, si eso es lo que esperan, o la tenencia en pesos también. Hay dos, digamos, nosotros fuimos conservadores, pero hay más conservadores. Más conservador está el que dice no quiero nada, déjame líquido. Bueno, entonces quien está en esa postura ultra conservadora, si se quiere, liquidan posiciones de bonos en dólares, o pueden hacer dólar MEP a través de la bolsa, también liquidan, venden tenencia, pasan a dólares, y guardan los dólares líquidos, digamos, esa es una alternativa, y ya un poquitito más conservador, pero invertidos. Es hacer Levax, es hacer bonos cortos en pesos, básicamente badlarizar, y una partecita para ir empezando a tomar posiciones en bonos en dólares para ir aprovechando los rendimientos.
¿qué pasa si uno quiere ser más agresivo? Porque como decía, tenemos momentos para mí esta semana que viene, estamos en momentos de decisión. Vamos a ver un mercado con mucha volatilidad que puede terminar de caer y llegar hasta la parte final de la curva, o puede ya empezar a remontar. Depende de algunos factores que todavía no sabemos qué va a pasar, con lo cual no se puede aventurar. Pero uno ve muchos papeles, me estoy hablando muchas acciones, a muy buen precio. O sea, por supuesto que uno cuando invierte dice qué creo que va a pasar desde hoy, ¿no? Pero cuando uno ve para atrás y ve acciones que están 20, 30, hay acciones de utilities que están, no sé, 40% abajo, parecen muy buenos precios de entrada. Parecen muy buenos de precios de entrada. Yo estaba viendo cotizaciones como Bima, por ejemplo, está 100 pesos abajo del máximo, ¿no? Había tocado 460, bueno, más 150 pesos y está en 310, digamos, es un 30% por eso, baja, una muy buena empresa, digamos, que ya presentó, por otro lado, balance la semana pasada y el balance fue espectacular. Sí, por eso, para aquel que quiera tomar exposición en riesgo, tiene, digamos, dos alternativas. Riesgo accionario lo puede asumir a través de la suscripción del fondo común de inversión que se llama YOL Convexity Acciones, YOLA, que es una cartera diversificada, con lo cual ahí uno lo que hace queda invertido en una cartera diseñada por el portfolio manager, y ahí, digamos, al tener diversificada la cartera, no corre riesgo específico de un determinado activo, con lo cual es recomendable para el que quiera comenzar a tomar exposición en un mercado con volatilidad, ir ingresando de a poco a través de un fondo común de inversión, o aquel que quiera efectuar alguna asignación específica tomando posiciones en activos, digamos, single activos, activos específicos. Cada acción. Lo que recomendamos es realizar un análisis importante de lo que es la estructura, de lo que es ratios, análisis de balances, y recomendamos posicionarse probablemente en activos donde tengan mucha generación de cash flow, con lo cual es importante, o activos, digamos, que hayan tenido un buen track record y que coticen dentro del panel líder, ¿no? Nos nombremos alguno como para que se vea de qué estamos hablando, ¿no? Digamos, hay sectores. De hecho, hoy que el mercado bajó 3,5%, el sector vinculado al petróleo subió. Subió PBR, subió PF, subió Tenaris. Exactamente, todo el sector vinculado al petróleo subió. El viernes pasado también viene con buena performance. ¿Por qué? Porque el petróleo viene subiendo, ya pasó los $70. Entonces es una buena alternativa para estar en acciones en un buen sector y que depende más de por ahí del factor externo que el factor interno. Sí. Bueno, Petrobras es brasileña, YPF muy atado a lo que pueda pasar con la venta de combustibles que ajustan, hemos tenido suba de combustible, al precio del petróleo, a la extracción que tenga, especialmente en Vaca Muerta, el proyecto de Vaca Muerta, con lo cual, digamos, de algún modo está un poquito más aislado del resto. Una suma, para ser claro, una suma grande arrastraría todo, ¿no? Todo, pero parece un poquito más aislado. Empresas sencillas que generen caja, como decías vos, Ausol, Autopista del Oeste, que básicamente cobran peaje. Entonces, mientras tengamos tránsito de auto y cobren peaje, no tienen mucha historia, no tienen mucho problema. Alguna empresa por ahí vinculada a utility también, dado que si las tarifas siguen, digamos, teniendo su carrera al alza, es decir, que no hay un retroceso a la ley que se quiere sancionar, van a tener muy buena generación de caja. De hecho, esta semana presenta balance Transener, presenta balance Central Puerto, así que presenta balance Transportadora de Gas del Norte, de NOR, con lo cual ahí vamos a ver en esos balances cómo las empresas fueron aprovechando esas subas de tarifa y cómo fueron mejorándole todos los ratios, ¿no? Y fueron muy castigadas, especialmente estos últimos días, todo lo vinculado al sector de construcción.
justamente acuérdense, al principio dijimos que uno de los anuncios del gobierno es que iban a frenar un poco la obra pública, entonces empresas como Loma Negra, como Holcim Argentina, productoras de cemento ambas, vieron una caída, especialmente Holcim, porque Loma Negra venía más chata durante el año, Holcim había tenido muy buena suba y ahora recortó gran parte de esa suba. Exacto. ¿Está bien? Así que bueno, es un mercado para que cada uno elija. Como ya dije varias veces, estamos en etapa de definición. Sea como sea, hay que estar atentos, especialmente si uno compra acciones, operar con stop loss para asegurar contener la baja. Y bueno, y monitorear. Sí, monitorear y posicionarse en empresas sólidas, digamos, ¿no? No querer especular 100%, sino posicionarse en empresas que tengan muy buen fundamento. Y de no querer efectuar una compra de un activo específico, aprovechar los fondos comunes de inversión, que lo que otorgan es una diversificación importante, ya sea tanto en renta fija Levax, para eso está el Convexity Pesos Plus, para lo que es renta fija en dólares, que es el fondo AdCap Global, o para lo que es el sector de renta variable, aprovechar el fondo Convexity y All Acciones. Claro. A través de esos tres fondos uno va a obtener una diversificación, ya que se va a comprar gran parte de los activos que están en el mercado, entonces ante bajas abruptas se morigera, digamos, la baja del fondo por el efecto de la diversificación, ¿no? Exacto. Y el fondo, el Pesos Plus que dijimos, es una buena alternativa para esperar, digamos, ¿no? Porque tiene un rendimiento que será 25-26% anual, pero que tiene liquidez diaria, uno todos los días puede entrar y sale y el día siguiente ya está operando. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué hago? No sé qué hacer para no estar líquido en pesos, puede estar posicionado en esto hasta que llegue el momento donde le guste entrar. Decíamos, le va que 27.500 puntos, podríamos tener una resistencia cerca de 26.000. Exacto. En caso de seguir bajando, ese sería otro piso. Y bueno, para arriba hasta los 35.000 que marcó en febrero. Sí, por eso recomendamos ante este contexto mantener, digamos, la cautela, no ponerse nervioso y analizar las variables día a día, como para tener, digamos, un panorama de lo que pueda pasar las próximas semanas, ¿no? Así que bueno, ¿estamos? Sí, estamos. Sí, bueno, espero haya servido esta teleconferencia. Sector de asesores financieros está siempre a disposición. Nos pueden contactar en los canales de contacto. Con mucho gusto respondemos sus consultas. Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos que nos visiten o que nos contacten para cualquier consulta que puedan tener. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.